Gracias, Señor amado, por el nacimiento de Jan, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, es un Padre. regalo para tu casa. Bendice Isa, Es una Daniela, la bendición. niña, Ayúdales a Señor. recuperarse, Señor amado, pronto, y hoy puedan regresar a su hogar, Señor, y podamos conocer a este bebé, Señor, y dar gracias. Gracias a ti por lo que has hecho. En el Amén. nombre poderoso de Jesús dejamos todo esto. Amén, Amén. Y amén, Gloria amén. a Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, vamos a comenzar hoy el tercer libro. Miren si ha pasado rápido. Ya es el tercer libro y es, yo me puse a ver todas las lecciones y todo el libro vamos a hablar del Señor Jesús. Vamos a hablar de el mero mero, como dicen ustedes los hermanos mexicanos. Gracias. Entonces, no, ese no. Entonces, la clase de hoy, el título es ¿Quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Y comienza la clase diciendo que vale la pena seguir a Jesús porque no hay nadie como Él. Oh, yo quisiera que hubieran gritado a Él. Se los vuelvo a decir. Amén. Vale la pena seguir a Jesús porque no hay nadie como Él. Amén. 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 No hay nadie como Él. Entonces, lo que vamos a analizar en las siguientes clases es que quién era Jesús, ¿sí? Vamos a estudiar quién era Jesús, su identidad, la identidad de Jesús y las características de un verdadero discípulo que sigue a Jesús. Amén. O sea que seguimos estudiando sobre discípulos. Amén. Pero yo les pregunto a ustedes, antes de conocer a Cristo, ¿qué imagen tenían ustedes de Jesús? ¿Quién era para ustedes Jesús? Hable. Si no con dedología. Empiezo como el maestro en la escuela. El Hijo de Dios. Ok, pero antes de conocer a Cristo, ¿qué imagen tenían ustedes tal vez de las tradiciones de sus padres? ¿Quién era para ustedes Jesús? Sí, hermana Irma. Yo para mí era, ¿cómo le decía? El Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. Entonces mi papá entraba y en el cuarto había un Sagrado Corazón de Jesús y tenía hasta pestañas, estaba muy bonita la imagen y hasta pestaña. Y decía mi papá, quiten ese mono tan feo. Ay, Dios mío. Y él era católico, pero nunca iba, pero no le gustaban las imágenes. Ajá. Y yo creo, yo de ahí agarré, a mí no me gustaba poner imágenes de ninguno. Ajá, ajá. Sí. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién era para ustedes Jesús antes de conocerlo? Espera, ahí viene Josefina. Pues yo me acuerdo que, porque mi mamá me llevó yo era testigo de Jehová, mi mamá me llevaba de niño, y ahí hablan mucho, pero de Jehová. Ajá. ¿Me entiendes? Y se le pide al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Uh-huh. O sea, se le pide en el nombre de Cristo a Jehová. Uh-huh. Pero todo se habla mucho de Jehová. Ajá. Y el nombre de Cristo casi no, nada más en las oraciones. Uh-huh. Pero no, para mí Cristo estaba como lejano. Ajá. Como sea, no. Yo, Jehová, o sea, veía más como al Señor, al Padre. Uh-huh. Amén. Bienvenida Josefina, Dios me la bendiga. Y le damos bienvenida, ahí ven que dice LC, ella es una hermana en Cristo nuestra que se llama Leti, le damos la bienvenida, sino que estaba comiendo, por eso no salía. Así que le damos la bienvenida a Leti. A lo largo de nuestras vidas nos han enseñado diferentes maneras de quién era Jesús. Hay muchos que el Jesús que conocieron fue el Jesús que estaba en un crucifijo, ¿no? Crucifijo fijo. Y con la cara dando pena. Bueno, y generalmente cuando la gente que no conoce de Cristo le preguntamos quién es Jesús,
La primera imagen que les va a venir es esa. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen hoy en día las personas? Ustedes que han tenido oportunidad de hablarle a alguien de Jesús. Cuando ustedes les hablan de Jesús, ¿qué dice la gente? Octavio, tú que has tenido la oportunidad, ¿qué dice la gente? Pues la gente es muy raro. Bueno, muchos toman más en cuenta una imagen, un santo, una virgen, que al propio Jesús. Eh, pero tan pronto les empieza uno a explicar, uno se da cuenta que no saben o no tienen ni idea de lo que viene siendo lo que la Biblia dice. ¿De quién fue? Y yo me quedo impresionado porque digo, bueno, ¿y qué es que no lees nada de la Biblia o qué? Pero no. Ustedes se han dado cuenta también que la gente en una Biblia no la tiene. Y si la tienen, como dicen, están abiertas nada más en un lado. Y amarillas. Como si fuera un amuleto. Y amarillas de la parte de arriba de lo que están resecas, de lo que no se mueven nunca. Entonces, y eso es lo que a mí me da, hace poquito le dije yo a una señora, le dije, miren, yo respeto mucho sus creencias y todo, pero yo de verdad que les hablo con pelos en la mano, como dicen, ¿no? Porque de lo que yo he visto, pruebas. Le digo, yo les puedo decir que ustedes pueden llevar al santo que ustedes quieren y a la virgen que quieran por delante de una casa que la casa se siente mal de vibra y va a seguir igual. Le dije, más sin embargo, si ponemos al Señor Jesucristo por delante en una oración, eso se va a calmar. Amén, amén. Le digo, eso es así. Amén, amén. Entonces, que toda la gente tiene una opinión personal sobre quién es Jesús o tienen una opinión de lo que han escuchado acerca de Jesús. Lo tremendo de todo esto que vamos a ver es que nadie, absolutamente nadie, ha cambiado la historia ni influenciado en la sociedad como es Jesús. Recuerden que los años vividos, los años que se cuentan, estamos en el 2021. ¿Y por qué se cuenta 2021? Porque se cuenta a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Es el único personaje a través de la historia que une a todas las naciones. Porque todas las naciones, de una manera u otra, conmemoran, hablan de Jesús. Miren ustedes qué tremendo, ¿no? El único. Dice, hay obras de arte que hablan de Jesús. Hay canciones, dice que la mayor cantidad de canciones escritas son para Jesús. ¡Wow! Eso es tremendo. Hay organizaciones, hay fundaciones. Esperen que ahí viene Sofía. Sofía que es... no, Iván. Hola. Dios te bendiga, Iván. Bienvenido. Gracias. Recién. Tarde, pero llegué. No, él llegó. ¿Todo bien? Sí, ya un poco mejor, ya. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Estuve orando toda la semana que me ayudara y hoy me levanté un poco mejor, me sentí ya un poco mejor. Yo pienso que ya en eso andamos. Amén. Entonces, lo que estamos hablando en esta noche es sobre Jesús, que Jesús cambió la historia, ¿ok? Él cambió la historia. En todos los continentes del mundo se han establecido iglesias en su nombre. Miren ustedes, el único personaje de la historia que ha cambiado el mundo de esta manera. Todo esto para un hombre, y escuche esto, todo esto que vimos para un hombre que nunca escribió un libro, que nunca fue a la universidad, que nunca se postuló para un puesto político, que nunca dirigió una empresa
y que vivió hace más de 2000 años. Amén. Ese es nuestro Jesús. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que lo hace sobresalir de toda la gente que ha impactado en este mundo? ¿Por qué Él sobresale? Y eso es lo que vamos a ver en este nuevo libro que estamos estudiando, ¿ok? Y entonces eso nos va a llevar a enamorarnos más y a decir, vale la pena seguir a Jesús. Amén. Entonces Amén. eso es lo que vamos a ver hoy. Según la tradición, Jesús tenía 30 años cuando comienza su ministerio. Recuerden, ¿cuál era el oficio, según la Biblia, cuál era el oficio de Jesús hasta los 30 años? Carpintero. Era carpintero, ¿ok? La Biblia ahí en los 4 evangelios me habla sobre la vida de Jesús, me relata solamente su nacimiento, me relata lo que sucedió cuando él tenía 12 años y después salta a los 30 años cuando él deja de ser carpintero para dedicarse al ministerio. Y en el ministerio en la tierra solo tuvo 3 años. Y medio. 3 años. Hasta que fue crucificado y resucitó. Amén. Lo que logró el Señor en 3 años únicamente. Gloria sea al Señor. Dice, a partir del momento que él comenzó su ministerio, que dejó de ser carpintero y comenzó su ministerio, comenzó a mostrarle al mundo y a revelar quién era él. ¿Ok? Antes de los 30 años, no le reveló al mundo. Tal vez su mamá sí, su mamá con el nacimiento y su papá sabían. Se supone, según la historia, que José murió a los pocos años que el Señor Jesús nació. Pero María, dice la Biblia, que ella escuchaba y miraba todo lo que sucedió en el nacimiento del Señor y que guardaba en su corazón todas las cosas, porque era sorprendente. Yo como mamá, imagínense, había ya el hecho de que hubiera nacido de manera no normal, ¿ok? Concebido del Espíritu Santo, ya su mamá ya guardaba en su corazón porque sabía que era el Mesías, ¿sí? El prometido de Dios para la humanidad. Dice que a partir de ese momento Jesús comienza a revelar quién era a un grupo de hombres que hemos estado estudiando y lo conocemos como los discípulos. Amén. A ellos les empieza a revelar. Y ellos a su vez revelaron al mundo quién era Jesucristo. ¿Okay? Entonces vamos a ir, hoy tenemos muchos textos bíblicos, así que voy a ir pidiendo para que ustedes me lo vayan buscando. Vamos a ir a leer San Juan capítulo 1, verso 35. San Juan capítulo 1, verso 35 en adelante. ¿Ok? Esperen que yo lo busco, así lo tengo acá. San Juan capítulo 1, verso 35 en adelante. Recuerden que San Juan es el 4º evangelio. ¿Sí? Acá está. Y entonces vamos a ver de los primeros discípulos. Vamos a leer y vayan prestando atención y si tienen ahí como marcar los nombres que los discípulos le empezaron a dar al Señor, porque eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Sí. Okay. Voy a poner mute a algunos, a todos. Les pongo mute, usted sabe, usted cuando quiera hablar se saca el mute, así no nos molestamos en los ruidos, ¿ok? ¿Sí? Vamos a leer desde el verso 35 en adelante, San Juan capítulo 1. Dice, estoy con la Reina Valera, así que es la versión que casi todos tenemos. Dice, al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan era Juan el Bautista, recuerden esto. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Marque ese nombre, porque vamos a ir viendo por qué cada uno de los nombres que la palabra dice. El primer nombre que le dice Juan, he aquí
el Cordero de Dios. Dice el verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, marque ese otro nombre, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, otro para marcar, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y seguimos leyendo. Dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, esta parte de la palabra ya lo vimos en unas clases, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, ahí tienen otro para marcar, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. ¿Ok? Y dice el 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí tienen otro para marcar. Marcamos el Cordero de Dios. ¿Qué otro marcamos? Ahí pueden sacar su mute para que los escuchemos. Rabí. Rabí, muy bien. ¿Qué otro marcamos? El Mesías. El Mesías. Ajá. Cristo. El Cristo, Mesías y Cristo son lo mismo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y el último que recién Hijo marcamos. del hombre. Hijo del hombre. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es que cada uno de estos nombres o títulos, estos eran nombres o títulos, revelan un aspecto de quién es Jesús. ¿Ok? No estaban puestos porque sí estos nombres. Cada uno de estos nombres que fueron revelados por el Espíritu Santo a estas personas, a estos discípulos, estaban revelando quién era Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos quieren saber quién es Jesús? Amén. Saber más del Señor. Amén. Entonces, varios de los títulos se atribuyen acá en el capítulo 1 de San Juan. Vamos a ver el primero que ustedes marcaron, que es Rabí. ¿Ok? Rabí. Que en el lenguaje hebreo significa, ¿qué significa Rabí? Maestro. ¿Ok? Maestro. Cuando ustedes escuchen la palabra Rabí, significa maestro. Maestro. Y escuchen por qué. Estaba dando características de que quién era el Señor Jesús. ¿Por qué usted puede decir que Jesús es el rabí o es el maestro? ¿Por qué? Por ¿Sí, las enseñanzas. Oh. Sandra? Porque él daba enseñanzas. Amén. Amén. Porque él enseñaba. En los 3 años, él lo que hizo fue enseñar a sus discípulos con
con la naturaleza, con las circunstancias, con todo lo que rodeaba, pero su ministerio se basó en su mayoría en enseñanza. Por eso, rabí, maestro, ¿ok? Saben que para los judíos era y es una palabra de respeto. Era una palabra de respeto. Nosotros tuvimos oportunidad de conocer a varias personas judías, y cuando nos presentaban a quién era su rabino o su rabí, era alguien de respeto. Él es el que nos enseña. Máxima autoridad, exactamente. Él es que nos enseña. Entonces, disculpe, y el cordero, aquí también subrayamos el cordero de Dios. Espere, estoy con Rabí, espere. Lo tremendo de esto es que lo primero es que usted y yo, si queremos aprender, si queremos tener una vida victoriosa en el Señor, tenemos que seguir las enseñanzas del rabí, del maestro, porque él es el maestro por excelencia. Amén. El rabí. Alguien que me busque San Juan 1:38, ahí lo estábamos leyendo. ¿Qué decía el verso 38? ¿Quién lo lee? ¿Quién se anima y lo lee fuerte, fuerte? Yo lo Juan, ¿qué? Sí, léelo, Moni, léelo. Jesús se volvió y al ver que le seguían le preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Ajá, ahí está. ¿Dónde mora? Imagínense, estos dos discípulos que lo seguían a Jesús habían estado siendo discípulos de Juan el Bautista, pero se habían quedado con hambre. Ellos querían más, y más cuando Juan le dijo, Él es el Cordero de Dios. Siguieron a Jesús. Y no hay nada más hermoso de tener hambre de aprender, ¿no? Hambre de conocer la palabra. Entonces sabemos que el primer nombre es Rabí, el maestro. Vamos al segundo nombre que me preguntó Irma, Cordero de Dios. ¿Ok? Jesús se le llama en la Biblia el Cordero de Dios. Y usted sabe, en la religión católica hablan sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Hay un rezo. Pero ¿por qué el Cordero de Dios? ¡Wow! Esto es hermoso. ¿Por qué el Cordero de Dios? Ya una vez yo se los expliqué. Cordero de Dios habla sobre la muerte física del Señor Jesús en la cruz. Un sacrificio. El sacrificio del Señor. De que Él ocupó el lugar que usted y yo merecíamos. ¿Ok? Vamos al Antiguo Testamento, antes de Cristo. Allá en el Antiguo Testamento, por eso es tan lindo leerlo y estudiarlo, porque hay como imágenes, situaciones que están siendo sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, ¿qué hacía? Ellos tenían el tabernáculo, usted lo sabe, y si no, ahí lo está aprendiendo, que era donde las personas, para pedir perdón por sus pecados, porque, ojo, todos tenemos dentro de nuestro ser esa espinita cuando sabemos que le hemos fallado a Dios. Todos, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, las personas tenían que buscar un cordero sin mancha, sin defecto, el mejor, lo llevaban al sacerdote en el tabernáculo, y cuando lo mataban, esa sangre lo que hacía era justificar al pecador, y ya quedaba libre de sus pecados. ¿Ok? Pero eso fue allá en el Antiguo Testamento. Imagínense, si eso sucediera hoy, ya no habría corderos en la tierra. Ya no habría. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, y ahora cuando el Señor Jesús vino, Él fue el Cordero perfecto. Y el Cordero que no busqué yo. Miren ustedes, esto es tremendo. Esto es impactante. Allá en la antigüedad, cada uno tenía que ir y matar y buscar su corderito. Este Cordero que es Cristo Jesús, dice el Cordero de Dios. Dios. El que lo proveyó
Y el que lo dio para beneficio nuestro, ¿quién fue? Dios. Dios. Dios, Padre. Dios. Él lo proveyó. ¡Wow! Hay mucho más para hablar del Cordero de Dios, pero me quiero dedicar a otras cosas que están ahí. Pero usted estudie, vaya a la Biblia y busque. ¿Dónde más habla del Cordero de Dios? Y usted va a ver por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios. Amén. Porque el sacrificio de él fue una vez y para siempre. Amén. Amén. Una vez y para siempre. El otro nombre que vemos es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Vimos Rabí, vimos el Cordero de Dios, y ahora vemos que también le llamaron, ahí Natanael le dijo, el Hijo del Hombre. Ok, ¿y por qué le habrá dicho el Hijo del Hombre? ¿Sabe que esta era la manera favorita del Señor Jesús de referirse a sí mismo? ¿Por qué, pastora? El Hijo dice, del Hombre. eso es lo que vamos a ver, porque figura 81 veces en los evangelios. El término Hijo del Hombre figura 81 veces, o sea que es algo importantísimo. Y la mayoría, como 30 veces, figura solamente en el libro de Mateo. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque esta frase el Señor la utilizaba, o este título lo utilizaba para hacernos entender que Él fue hombre. Él fue hombre. Pero con la diferencia que fue un hombre que no pecó. Un hombre Amén. santo. Nosotros somos santos, Octavio, no te olvides, porque somos apartados. Oh. Apartados. Pero cuando habla de Hijo del Hombre, habla de la humanidad de Cristo. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver, de que siendo Dios, Él se hizo hombre para poder entendernos a usted y a mí en nuestras debilidades. Él pasó hambre. Él en los 3 años se enojó. ¿Sí? Jesús también se enojó. Lloró. Tuvo un ataque de enojo. Miedo. Tuvo miedo. Lloró. Sí. Sufrió, Sufrió. fue humillado, golpeado. Tuvo sed. Tuvo sed. Tuvo hambre. Tuvo hambre. Ok, me piden que ¿Y corte tuvo el tiempo que dice que se está grabando con ruido. Está ¿Y grabando. tuvo duda? Ahí está. Entonces lo que vemos es que él estaba declarándose a sí mismo como parte del género humano, ¿ok? Él fue humano, no fue un personaje místico, no fue una leyenda, Jesús fue real, una persona histórica. Y eso me encanta. En esta semana salió que encontraron otro rollo de las escrituras. En las excavaciones y todo que hacen, encontraron otro rollo de las escrituras y me llamó la atención porque dice que encontraron como un esqueleto de un niño y una cesta de esa época del Señor Jesús. Entonces yo en mi imaginación dije, ¿no habrá sido el niño de los panes y de los peces? Pero lo tremendo es eso, que aún las excavaciones y todo lo arqueológico da testimonio de que el Señor Jesús fue un personaje que estuvo pisando la tierra. No sé, algunos si ha tenido la posibilidad de ir a Tierra Santa, pero cuando yo hablo de las personas que han ido a Israel, lo tremendo es eso, es caminar por donde el Señor Jesús caminó. Es ver donde él nació, es ver donde supuestamente él comió con los discípulos. O sea, eso es tremendo. Él fue un ser humano real, de carne y hueso. Amén. Y eso es lo hermoso. Sí, Sandra, dime. Yo quería nomás compartir algo bien chiquito. Yo recuerdo que en un tiempo yo me sentía humillada, avergonzada,
criticada. Entonces, ese fue el año donde yo verdaderamente pude entender que porque vamos a pasar por ese tiempo en donde verdaderamente entendemos si Dios, por medio de su Hijo, Él entiende exactamente qué es lo que estamos pasando. Yo recuerdo que la palabra que el Señor me había dado un día durante la hora de trabajo, mientras yo me sentía humillada, fue de que mismo Jesús pasó por el mismo humillación, lo quisieron avergonzar. Y yo recordaba que el Señor me decía que yo no trabajaba para el hombre, sino para él, que él también había pasado por lo mismo, humillación. Y ese fue el año, yo recuerdo que sí. Entonces, cuando la gente dice que llora y que Jesús no nos entiende, sí nos entiende, porque él mismo pasó por todo Amén. a lo que nosotros como humanos hemos pasado, pasamos o vamos a pasar. Amén, amén, amén. Ahí en la palabra dice que Él se compadece de nosotros porque Él sufrió lo mismo que nosotros. Exactamente lo mismo. Eso es lo hermoso. Mire, vaya a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos capítulo 2 y anótelo para que usted lo vuelva a leer. A Hebreos capítulo 2, verso 17. Lo tengo acá en Reina Valera, ¿ok? Verso 17, pero lo quiero leer en las dos versiones. Lo voy a leer en Reina Valera, pero lo voy a leer en la traducción viviente. Miren qué hermoso. Dice acá, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Jesús. Él tenía que ser semejante a nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se lo voy a leer en la traducción viviente. Espérenme, que ya se me perdió la traducción. Acá está. Dice acá, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. O sea que Jesús, cuando estuvo en los años que estuvo aquí en la tierra, Él fue semejante a nosotros, en todo sentido, con la diferencia que Él no pecó. ¿Sí? Es la única diferencia. Él no pecó, pero Él fue humano. Por eso es el Hijo del Hombre. Mire, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Hoy les dije que vamos a ver mucha Biblia. Primera de Juan está casi al último de la Biblia, Octavio. Está casi al último de la Biblia. Primera de Juan. Es uno de los últimos libros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Miren lo que Juan era, Juan era el discípulo amado, ¿ok? Era el que dice allá en los evangelios que se recostaba en los brazos del Señor, ¿ok? Entonces ahí miren lo que dice Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¡Wow! Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. ¿Sí? O sea, Juan estaba dando testimonio y diciendo, yo conocí a Jesús, el que era desde el principio, el que estuvo allá en la creación del mundo, pero yo lo vi, yo lo toqué, yo lo abracé, yo vi sus maravillas, wow. Y es igual que nosotros, ¿no? Cuando nosotros podemos compartir el evangelio con otra persona, como hoy Octavio le compartía a Antonio, es decir, yo lo experimenté. Yo fui sano por él. Yo recibí nuevas fuerzas cuando estaba triste. Yo sentí su abrazo cuando me sentía desmayar. Como decía Sandra, yo pude sentir que él me entendía en lo que pasaba. ¡Wow! Y eso es lo que dice ahí Juan. Yo lo toqué, yo lo abracé, yo lo vi con mis propios ojos. Él es la palabra de vida.
Wow, qué hermoso, ¿no? Eso es hermoso lo que decía Juan. Entonces ahí entendemos por qué él le gustaba que le llamaran el Hijo del Hombre. Porque si a él le hubiera gustado solamente que se le llamara Hijo de Dios, es como que iba a ser un Dios más lejano, ¿no? Como que es el Dios que en la tradición nos han enseñado, como que es un Dios que está allá lejano, un Jesús que está allá lejano. Pero a él le gustaba decir, no, yo soy hijo del hombre y soy un Dios cercano porque soy hombre como ustedes. ¿Sí, Moni? A mí me gusta mucho eso que estás diciendo porque Jesús también al convertirse en hombre, como dices tú, que era la forma favorita en que le gustaba nombrarse hijo del hombre, porque él sentía no nada más amor por nosotros, obviamente es Dios y Dios nos ama, sino que quería sentir la empatía. Exactamente, me gusta esa palabra. Que es ser un ser humano, las vicisitudes que pasamos, todas las cosas, los desencuentros que tenemos como humanos, el cansancio, el enojo, el querernos tolerar unos a otros, el estar en situaciones como gente que a veces no nos entiende o no los entendemos nosotros, todas esas cosas, la tentación que tenemos, no nada más en cosas feas, sino a veces hasta de malos pensamientos, de una palabra que le dices a alguien que no debes de decírsela, el calmarse como cuando se enojó, que tuvo que calmarse, todas esas cosas, el irse a los 40 días al desierto y tener hambre y ser tentado, todas esas cosas, el miedo que tuvo al saber que iba a ser crucificado y llorar y sudar sangre, exudar sangre, todas esas cosas habla de una empatía total. Él quiso experimentar totalmente lo que nosotros pasamos como humanos. Por eso me llega mucho el decir ahorita, como estaba diciendo Sandra, que nos comprende tanto que por eso dicen que abogado tenemos delante de Dios. Amén, porque amén. Todo lo que nosotros día a día tenemos que pasar desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Amén. Esto me encanta saberlo. Me encanta la palabra que usó Mónica, que es la palabra empatía. Empatía significa ponerme en los zapatos del otro. ¿Ok? Ponerme en el lugar del otro. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Él era Dios. Y sin embargo, Él llegó a la tierra como hombre para ponerse en nuestro zapato, para ponerse en nuestro lugar. Hermana Irma, quería decir algo. Sí, sabe, yo me he preguntado aquí, ¿por qué era el favorito de Dios? ¿Era el más pequeño o por qué lo amaba? ¿Era el más tierno? ¿Por qué lo amaba? ¿Quién? Porque dice que eso era su favorito. ¿A Juan? Sí. Porque Juan siempre es el que estaba como niño mimado ahí al lado de él. La Biblia habla sobre eso, que era, no es que era el favorito, era el discípulo amado, así le llaman la palabra. Sí. Ajá, el discípulo. Tenía mamitis. Él descansaba Jesucitis tenía. Él descansaba siempre qué bonito. cerca de Jesús. Sí. Entonces yo creo que él trataba de absorber lo que más podía de Jesús. Y los grupos de gay y LGTB se agarran de esos versos donde Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús para decir que Jesús tenía una relación gay. El Señor reprenda al Y diablo. no se refiere a eso cuando se relata ese pasaje, sino lo que está diciendo es la cercanía que tenía Juan con Jesús. Amén, amén, amén. Sí, Octavio. Dio vuelta todo, Octavio. Se me fue Octavio. Ahí llega. Perdón. Sí, Octavio, ahora te escuchamos. Sí, ahorita recuerdo algo que lo que está hablando el pastor, que alguien me dijo hoy, que ella había visto una serie o algo así en Netflix, donde querían poner al Señor como que él era un ilusionista. Ajá. Cuando se paró en las aguas. Ajá. ¿Sabías? No. Sí. Dice, ya ves que él había hecho milagros y esto, según dijo. Y se paró, sí, y se paró en las aguas y esto. Y entonces dicen que él puede haber sido un ilusionista. Le dije, pero te equivocas en algo. Los milagros todavía siguen pasando. Amén, amén. Y no son ilusiones. Ajá, exacto.
Amén. Así es. Yo Con la también. gente ya no sabe cómo. La Amén. falta de conocimiento. De no conocer quién es Jesús. Ujú. Amén. Entonces, miren ustedes, vamos a ver la última declaración. Sí, Josefina. Josefina, ¿querías decir algo? Josefina, Sí. También es el discípulo más joven de Ajá. todos los que siguen a Jesús, de los 12, es el discípulo más joven Ujú. y es el discípulo amado, y también le entrega, cuando él está en la cruz, le entrega a María como su madre. Ujú. Son muchas cosas las que lo hacen ver como el discípulo amado, el Ujú. discípulo más joven, el que está más cerca de Jesús, el que quiere siempre absorber todo lo que Jesús está enseñando. Amén, amén, amén. Exactamente. Miren, vamos a ver el próximo título, que es Hijo de Dios. ¿Ok? Ese es otro de los títulos que nombraban a Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres, le dijo ahí Natanael, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, es una declaración clara de la divinidad de Jesús. ¿Ok? Vimos que hijo de hombre era hombre, hijo de Dios era Dios. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Amén. Por eso Amén. no pecó. Amén. Vamos a ver las conclusiones de los testigos presenciales del ministerio de Jesús. Vamos a leer primero cuál fue la conclusión de Pedro. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos está después de los 4 evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos de los Apóstoles es el libro que habla de cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos y comenzó la iglesia. ¿Ok? Entonces recuerden, Nuevo Testamento comienza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Es el quinto libro. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Hechos Sí. capítulo 2. Vamos a leer del verso 29 en adelante. Hechos capítulo 2, verso 29 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok, dice, queridos hermanos, piensen en esto, ¿ok? Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque David, él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. ¿Sí? Está hablando de David. David no podía tener todos los atributos que vimos del Señor Jesús. Está la tumba, ¿ok? Entonces dice el verso 30, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono, ¿ok? Allá en el Antiguo Testamento, el Señor le promete, Dios le promete al rey David que iba a venir uno que iba a ser de parte de su descendencia y que su reino no iba a tener fin, ¿ok? Y eso fue el Señor Jesús. Entonces, miren lo que dice el 31. David, todo esto estaba predicando Pedro, ¿ok? Dice, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba, ¿ok? Ya el rey David había recibido revelación por el Espíritu Santo de que ese descendiente que él iba a tener, que iba a ser el Mesías, el Cristo prometido, no iba a quedar en la tumba. Estamos hablando de un periodo de años larguísimo. Antiguo Testamento, el rey David, el cumplimiento con el Señor Jesús. ¡Wow! Eso es tremendo. Dice el verso 32. Dios levantó a Jesús de los muertos. Amén. Y de esto todos nosotros somos testigos. Miren lo que estaba diciéndoles Pedro.
Dios levantó a Jesús de los muertos y yo soy testigo de eso. ¿Por qué? Recuerden que Pedro allá lo negó 3 veces, allá lo vio crucificado, pero también fue uno de los primeros que fue a la tumba y no lo encontró. Y fue uno de los que lo vio cuando el Señor se apareció en medio de ellos. Entonces él podía decir, yo lo vi con mis ojos cuando murió, pero lo vi cuando él resucitó y está vivo. ¡Wow! Por eso Pedro estaba predicando este primer sermón con tanto poder. Dice ahí el verso 33, ahora él, o sea Jesús, ha sido exaltado al lugar más alto, honor en el cielo, a la derecha de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la derecha de Dios Padre. Dice, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo el Señor, le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que se humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Recuerden que David, el rey David, escribió los salmos. Y esto que acabo de leer está en uno de los salmos. Ya el Espíritu Santo le estaba revelando a David que el Señor Jesús iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y que iba a estar sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y dice el verso 35, hasta que humilla a sus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Por lo tanto, que todo Israel sepa, sin lugar a dudas, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¡Wow! Me encanta esta versión. Esa fue la predicación de Pedro. Pedro compartió, luego de recibir el Espíritu Santo, con toda autoridad lo que él había vivido. Miren qué diferencia al Pedro que lo había negado y había dicho, yo no lo conozco. ¿Se acuerdan? Cuando lo negó 3 veces y dijo, no, yo no lo conozco. Ay, pero tú hablas como él. No, pero yo no sé quién es, no lo conozco. ¡Wow! Pero después que lo vio resucitado, después que vio el amor del Señor Jesús a pesar de que él lo había negado, después que vio al Espíritu Santo, tener ese encuentro con el Espíritu Santo, ahora Pedro predica con esta autoridad diciendo, yo lo vi que está vivo y él está a la diestra de Dios y le muestra a través de la palabra cómo ya el Espíritu le había hablado tantos años atrás a David y se había cumplido en el Señor Jesús. ¡Wow! Y así tenemos que testificar nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por ti y por mí? Amén. Y sin pelos en la lengua, como decía ahí Octavio, testificarle. Yo creo en el Señor Jesús porque lo he visto en mi vida. Él me ha salvado, Él me ha sanado, he visto su mano de poder. Por eso nosotros los cristianos no podemos hablar de otra manera. Cuando alguien viene y nos dice, he recibido como 2 mensajes en esta semana de personas que conocen al Señor, pero no se han entregado al Señor Jesús. Y me dice, ¿qué hago? Tengo todos estos problemas. ¡Wow! Necesitas conocer al Mesías. Necesitas conocer al Hijo de Dios. Necesitas conocer al Hijo del Hombre. Porque es allí cuando aprendemos a conocer quién es Jesús que podemos tener victoria en nuestras vidas. Y no tenemos palabras mágicas para decirle, solamente busca de Cristo, busca del Señor Jesús, porque lo hemos experimentado. Como Octavio le decía hoy a Antonio, yo sé lo que experimenté, yo sé lo que pasó en mí. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Jesús es mi Salvador y Él es real. Amén. No es una ficción. Él es real. Amén, porque está vivo. Gloria sea al Señor.
Vayamos a Juan. ¿Qué es lo que dijo Juan? Hoy vamos a leer mucha Biblia. Vaya a San Juan capítulo 3. San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. San Juan capítulo 3. Vamos a leer del verso 25 en adelante. San Juan capítulo 3, verso 25. Estamos leyendo quién era Jesús, lo que hizo Jesús en esos 3 años de ministerio. San Juan capítulo 3, verso 25. ¿Lo tienen? ¿Me hacen? Sí, ¿lo tienen? Amén. Ok. Dice ahí, se los voy a leer en la Reina Valera para que no se pierda. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, Rabí, porque también Juan el Bautista fue un maestro, pero cuando hablamos de Rabí, el Señor Jesús era el maestro de maestros, amén. Dice, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que yo les dije, yo no soy el Cristo. Eso dijo Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Wow, mire lo que estaba diciendo Juan el Bautista del Señor. Dice el verso 31, el que de arriba viene, ¿quién es el que vino de arriba? Jesús. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu, no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Gloria sea al Señor. Y leemos el 36. Wow, se los voy a dar de tarea que lo memoricen. Miren lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Esa partecita, grábesela, memorícela. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Es un texto tremendo. Hablamos del amor de Dios, hablamos de la misericordia de Dios a la gente de Nueva, pero miren si les leemos este texto. ¡Wow! Si creemos, tenemos vida eterna, pero si no queremos creer, dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero usted está entre los que creen. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Miren ustedes, ahí vimos entonces a Pedro lo que dijo. Vemos ahora a Juan el Bautista. Juan el apóstol, el que estuvimos viendo también, él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Wow, mire, ahí en Primera de Juan capítulo 5, léalo si quiere, anótelo y después lo lee más adelante usted. Primera de Juan capítulo 5, verso 11 al 13.
Yo les voy a poner ahora todas las citas bíblicas para que las tengan. Ahí Juan, el discípulo amado, dijo, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso dijo Juan. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Tóquese su corazón y diga, ¿usted cree en Jesús? ¿Cree en el Hijo de Dios? Entonces dígase, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Eso es lo que acabo de leer. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y sabe que la vida eterna no hace falta morirse para tenerla. La vida eterna la experimentamos ya, porque cuando tenemos paz en medio de la tormenta, cuando tenemos gozo no importando las circunstancias, cuando vemos la mano de Dios respondiendo a nuestras necesidades, dígame si eso no es vida eterna. Amén. Vemos, Él es real, Él es escucha, Él me levanta, Él me fortalece. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Es para gritar eso. Amén. No los escucho, pero es para gritar. ¿Alguien que quiera algo decir? Sí, dígame. Sí, Mayra. No, yo estaba haciendo de Amén. Amén. Qué hermoso. Miren, estamos con la primera clase de quién es Jesús. Jesús me dio vida eterna. Amén. Gloria sea al Señor. De Tomás ya vimos, eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Que Tomás dijo que lo predicó el pastor. El domingo pasado fue, o el otro. Si no metiere la mano en su costado, el domingo pasado, si no metiere la mano en su costado y si no viere las marcas en sus manos, yo no voy a creer. Y cuando el Señor Jesús se aparece, le dice, vente, Tomás, mete la mano. Mira mis manos. Wow. Y ahí saltó el corazón de Tomás y dijo, tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Wow. Qué hermoso. Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre completamente humano y el cumplimiento del Mesías prometido. Faltó la palabra Mesías. Mesías, aún hasta el día de hoy el pueblo judío está esperando al Mesías. El Mesías es el Salvador. ¿Por qué el pueblo judío no ha aceptado una parte del pueblo judío? Porque están los judíos mesiánicos que sí creen en Jesús como el Mesías. Pero hay un grupo grande ¿por qué ellos no creen que Jesús fue el Mesías? Porque ellos estaban esperando en esa época que el Mesías los viniera a libertar de la opresión política que tenían, de la opresión del pueblo romano. Y sin embargo, Jesús llegó a esta tierra dando amor, yendo en contra de lo que los publicanos y los escribas les enseñaban. Y entonces nació humilde, nació en un pesebre, y el pueblo judío estaba esperando un rey glorioso y que viniera con una espada y destruyera a sus enemigos. Por eso el pueblo judío rechazó al Señor Jesús. Pero gracias al rechazo del pueblo judío del Mesías, Él nos ofreció la salvación a nosotros, a los gentiles. Amén. Wow, gracias al Señor, amén. Terminamos. Al final Jesús respaldó todas estas afirmaciones al resucitar. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, se echaba por tierra de que Él fuera el Hijo del Hombre. Se echaba por tierra que Él fuera el Hijo de Dios, que Él fuera el Mesías prometido, que Él fuera el Rabí. Pero como Él resucitó y está vivo,
Cada uno de esos títulos respaldan quién es Jesús. Aleluya. ¿Quién Amén. es el Señor Jesús? Vale la pena enamorarse de Cristo. Vale la pena enamorarse del Señor. Amén. Hay mucho para hablar, pero yo les voy a dar una tarea. Escriban una tarea. Filipenses capítulo 2. Van a buscar en el libro de Filipenses. Filipenses, se los escribo acá para que lo tengan. A ver si lo tengo todo. Ahí está. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. ¿Ok? Lo van a leer y me van a decir por qué Jesús es único. ¿Ok? Yo quiero que ustedes estudien ese pasaje de la Escritura. ¿Qué es lo que aprenden de Jesús en ese pasaje? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Ok? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Hoy los dejé calladitos. Hoy. Nos dejó así. Los dejo en silencio. Nos Sí, dejó con la boca abierta. Yo lo que quiero comentar, algo que le Dígame. platiqué al pastor, y me imagino Hoy tú lo volteas y volteas. que le va a suceder y que confirma, ¿no? Lo que cuando uno se acerca y está con el Señor, es el Espíritu Santo que va con nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo el muchacho, ¿no? Que me acerqué el otro día, ayer, y que su dolor de oído le llegó, ¿verdad? En su oído, ¿no? Sí. Ajá. Y yo me quité de ahí y me fui pensando en eso, lo que ustedes nos han dicho, que el Señor nos acompaña, está con nosotros. Y eso que lo ha atormentado al muchacho, que el dolor que le dio el miércoles, que no vino, porque iba a venir a la iglesia, ¿no? Y ya no pudo ir. Como le digo yo, en el momento que acerco yo a él, le regresa. Y es lo que anda con nosotros, que es el Señor. Amén, amén, amén. Miren, es tan lindo estudiar la vida del Señor Jesús y lo que sucedió con los discípulos después que el Señor resucitó. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahí en el libro de los Hechos dice que la sombra de Pedro, cuando había un enfermo y le daba la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Amén. Wow. Bueno, eso comenta el pastor de la iglesia de Brooklyn, David Wickerson, que él murió de una forma media extraña. Dice su hijo que cuando andaban por las calles de Brooklyn caminando, su papá, el pastor y él, dice que a él no podía salir. Sí, dice que a él le daba un poco de vergüenza salir con su papá, porque dice si había indigentes en la calle, si encontraban gente en la calle, se empezaban a manifestar los malos espíritus y caían ahí mismo o empezaban a hacer cosas raras. Y dice que él tuvo que ir acostumbrándose cuando salía con su papá a caminar, que cosas extraordinarias sucedían porque su papá era un hombre de oración que buscaba a Dios profundamente. Entonces esa presencia que es invisible para muchos, al ojo humano, lo espiritual lo puede reconocer. Por eso es la reacción de los que no están. Los que están en Dios y los que no están en Dios reconocen lo que traemos. Amén. 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 Amén.
Y a nosotros siempre nos impacta cuando llegamos a un restaurante y tal vez llegamos al restaurante y no hay nadie. Y llegamos nosotros y empieza a caer gente. Y empieza a entrar el cliente. ¿Por qué? Porque somos hijos de bendición. Y donde Sí, ¿verdad? Siempre pasa eso. y donde los hijos, inténtelo, preste atención. Cuando vaya a un restaurante, preste atención. Los hijos de Dios somos de bendición. Los hijos de Dios tienen que ser de bendición en el lugar de trabajo, en el lugar en donde estén. Nosotros somos de bendición, porque Jesucristo vive en nosotros. Yo quiero decir algo. Tenemos tiempo, es un pequeño, bueno, es un testimonio, pero eso que estás diciendo es verdad. Una vez cuando yo estaba volando para México con mi hija Samantha, cuando estábamos esperando para abordar el avión, venía este señor con su cabello todo despeinado, venía sucio, iba a abordar el avión. Y yo dentro de mí, en mi tontería, dije, ojalá y no se vaya a sentar cerca de mí, porque pasó así y olía como que había tomado, sí sabes, estaba mugroso. Sí. Y sí se sentó junto de mí. Dios. Entonces, cuando vino la azafata a darnos para que si queríamos comer algo, él no quería nada, pero no sé, nació de mí. Le dije, si gusta algo, yo se lo pago. Yo no sé por qué yo le dije eso al señor. Y él soltó su llanto. Entonces le dije a la señora que de rato regresara, empezamos a platicar y le dije que si iba de vacaciones a Guadalajara, porque yo soy de Guadalajara. Y él me dijo, no, en otro avión va el cuerpo de mi hijo que murió hace 2 días. Dijo así. Y yo sentí que la sangre se me bajó hasta los pies. Entonces yo le dije, ¿quieres que oremos? Le dije, es lo primero que se me ocurrió. Le dije, ¿quieres que oremos? ¿Quieres? Y el Señor soltó en llanto. Dijo, no sabes lo que yo tengo diciéndole al Señor, que me hablara. Que me hablara y que me dijera, mi hijo se quitó su vida, porque el hijo se quitó su vida. Ay, sí. Como tú puedes ver, ahorita yo estoy alcoholizado, dijo, me siento triste, yo también me quiero morir, dice, pero tengo que ir a enterrar a mi hijo a Guadalajara. Entonces, en el Inter fueron 5 horas de camino. El Señor y yo oramos, se los prometo, casi por 1 hora, sin parar. La gente que estaba alrededor de nosotros estaban volteados mirándonos. Pude hablarle al Señor de la palabra de Dios tan bonito en ese tiempo que estuvimos. Él entregó su vida a Cristo ahí mismo. Y él dijo, fíjate que mi asiento era atrás, pero me dijeron que me pasara para acá porque el asiento no servía. Y le tocó sentarse junto a mí. Pues al final, todas las personas impresionadas le dieron un abrazo al Señor, le dijeron que pues lo sentían mucho y hablándole yo, él me decía, ¿tú crees que mi hijo se salvó? ¿Tú crees que mi hijo alcanzó misericordia de Dios? Le dije, nosotros no podemos saber qué pasó al último o qué fue lo que sucedió en ese momento con su vida, pero créeme que yo sirvo a un Dios de misericordia, a un Dios todopoderoso, el cual él sabe lo que sucedió entre tu hijo y él. No te atormentes con eso. Pídele al Señor paz en tu corazón, para ti, para tu familia. Pero su llanto después ya se convirtió en, no sé, cambió su aspecto, cambió su semblante. Él ya iba más tranquilo. Pero es que esas cosas que yo digo, Señor, yo dije, ojalá y no se siente junto de mí, porque la verdad mi nariz es muy sensible y yo dije, ay, huele mal. La verdad sí lo dije, no voy a ser hipócrita. Y el Señor me lo sentó al lado porque él quería que lo consoláramos, que él quería que supiera que lo ama. Hace 3 días el Señor que me diga por qué, que me sea al Dios que me diga por qué. Wow, ese testimonio nunca se me va a olvidar y es verdad eso. La presencia del Señor camina con nosotros, Él está con nosotros. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya ve cómo tenemos bendecida la taquería Durango y al Riverview. Eso iba a decir, gracias, hermana. Yo oro mucho por la muchacha que nos atiende en Riverview. Sí, ¿cómo es que se llama? Liliana. Sí, esos nombres así medio mezclados. Yo oro por ella porque digo,
si esta muchacha supiera a quiénes se está sirviendo, si esta muchacha entendiera que los que estamos sentados aquí somos hijos del Rey de Reyes y que ella nos está bendiciendo a nosotros y Dios le está dando el doble. Entonces siempre oro y un día de esto nos va a sorprender Dios porque algo está haciendo Dios en ella. De hecho, al comienzo parecía que ella era un poco así seria y no se comunicaba. Ahora ya tiene más confianza con nosotros. Y es más, yo creo que somos uno de los grupos que menos le molesta y más alegría le da servir. Amén. Amén. Y por eso siempre me gusta que podamos dejarle una propina que sea de bendición, porque ella no conoce a Cristo todavía, pero está viendo las obras que Cristo ha hecho en nosotros y nosotros vamos a bendecirla por obras, o sea, tenemos que hacer algo. Y ahí es cuando la bendecimos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Así que vamos a orar en esta hora para que ya podamos ir a descansar, aterrizando, ¿ok? Pero le damos gracias al Señor por su palabra y porque Él ha sido bueno. Iván González ha estado muy calladito hoy. Sí, hasta ahorita puse el micrófono. Amén, amén. Bueno, yo ahora estoy fuera de contexto, a manera ya de, usted estaba diciendo que el cordero quita los pecados, ¿no? Que antiguamente así se hacía, y que si lo hiciéramos ahora, no hubieran corderos. Yo creo que no, que en estos tiempos necesitaríamos, creo que camellos, sí. para todos nuestros pecados, que son muy grandes. Amén, amén, amén. Pero le damos gracias al Señor porque el sacrificio de Él fue una vez y para siempre. Amén. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gloria sea al Señor. Mira, ahí está Jan. Hola, Jan. Ay, papá. Ok, oramos entonces para terminar. Hermana Irma, ¿nos despide en oración? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor, por usar a la pastora, Señor, que nos hablaste a través de ella, Señor, y que cada vez aprendamos y tengamos sed de tu palabra, bendito Señor. Sigue bendiciendo a todos los que estuvimos, Señor, y que los que no estuvieron, Señor, ponles en su corazón, Señor, a que tengan sed de aprender de ti, mi amado Señor. Te ruego, te suplico por las peticiones que levantaron al principio, mi amado Señor, que nos sigas bendiciendo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Antes que se vayan, hermanos, y puedes terminar. Ok, esperen esto.